Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Gabriel y estoy resolviendo este examen final de análisis matemático 1 de la UTN Regional de Santa Fe, tomado el 29 de julio del 2025. Ya resolvimos el punto número 1, el punto número 2. Vamos a resolver el punto número 3, que se trata de un ejercicio de optimización. Ahí vamos a pasar a la pizarra. Si te perdiste la resolución de los puntos anteriores, te lo estoy dejando aquí abajo en la descripción, donde dejo una playlist donde puse la resolución de cada uno de los puntos paso a paso. Así que bueno, vamos a pasar a la pizarra, vamos a resolver este problema que es un problema de optimización, que uno puede reconocer que es un problema de optimización porque se trata de un problema donde nos dan un problema de índole geométrico y nos preguntan algo así como qué condiciones deberían tener estas figuras para que el área, el perímetro, lo que sea mínimo o sea máximo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un problema de este estilo, es un problema de optimización. En los problemas de optimización, por lo general, hay que buscar lo que se llama la ecuación de vínculo o ecuación condicional, que por lo general aparecen dos variables, no siempre, pero digo, muchas veces aparecen dos variables, o y por otro lado, una función que me están preguntando que sea máxima y mínima. En este caso nos dicen que con un alambre de 60 centímetros se va a construir dos triángulos equiláteros. Bueno, vamos a dibujar un triángulo equilátero y otro. En ningún momento nos dice que esos triángulos son iguales, son triángulos equiláteros que serían triángulos que tienen tres lados iguales. Donde el primer triángulo dice que tiene lado X, o sea que sería X, 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 y el segundo triángulo tiene lado X, Y. ¿Sí? Entonces, la primera condición que ya nos están diciendo es que si vamos a construir justamente estos dos triángulos con 60 centímetros de alambre, entonces acá tenemos esta medida más esta, y a eso le sumamos esta medida más esta, o sea, estamos calculando el perímetro, el contorno justamente de los dos triángulos, porque con eso se va a construir el alambre. Entonces sería, si sumamos 3x, o sea, x más x más x, más y más y, o sea, 3y, la suma de los contornos de los perímetros de los dos triángulos tiene que ser igual a 60 centímetros, y esto sería lo que llamamos ecuación de vínculo o ecuación condicional. Se lo llama condicional porque justamente condiciona las variables x e y, no le permite que sean las variables x y cualquier número, sino que tienen que ser números que satisfagan esa ecuación. Y también se lo llama ecuación de vínculo porque es una ecuación que vincula estas dos incógnitas, estas dos variables que son los lados de cada uno de los dos triángulos equiláteros que tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que optimizar? Lo que tenemos que optimizar es el área, o mejor dicho, la suma de las áreas, que sería el área del primer triángulo más el área del segundo triángulo. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Bueno, si vamos a la fórmula común y corriente, es base por altura dividido 2. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo saco la altura? Bien, para calcular la altura hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Una manera es usar justamente, aprovechando que es un triángulo equilátero, podríamos partir este triángulo por la mitad, porque justamente caería en el punto medio, y podríamos usar justamente un triángulo rectángulo para poder calcular la altura. O sea, esto que voy a hacer acá vale para este otro triángulo, entonces si esto es x, la medida de acá abajo sería x sobre 2. Tengan en cuenta que eso solamente es válido para triángulos de tipo equilátero que tienen los tres lados iguales o isósceles. ¿Sí? Cuando uno traza la altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles, la altura divide justamente perdón, sí, la altura divide la base por la mitad. Por eso estoy diciendo que es esta medida la mitad de x. ¿Sí? Y la altura es lo que yo quiero averiguar. Entonces, si yo quiero averiguar la altura, uso Pitágoras, entonces puedo plantear que x al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más x sobre 2 al cuadrado. Bien, si ahí resolvemos, empezamos a resolver, o sea, empezamos a despejar, nos queda altura al cuadrado, acá nos quedaría un cuarto de x cuadrado, despejamos la altura, entonces pasamos el un cuarto restando, nos quedaría x menos un cuarto de x cuadrado, perdón, x cuadrado menos un cuarto de x cuadrado, nos quedaría 3 cuartos de x cuadrado, y si aplicamos raíz en ambos miembros, nos va a quedar la raíz de 3 sobre la raíz de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de x cuadrado, que sería x. Acá no entraría módulo porque estamos trabajando con medidas, entonces la altura sería h. De esa manera, el área de la suma de estas áreas, el área total podríamos llamar, sería base por altura, o sea, sería base x, altura, raíz de 3 sobre 2 por x, y esto dividido por 2. ¿Sí? Si acomodamos la expresión, nos quedaría raíz de 3 cuartos por x cuadrado. ¿Sí? Bueno,
el otro triángulo es igual, o sea, pero solamente que el lado es y. Entonces, evidentemente, la idea es la misma, sería y por raíz de 3 sobre 2 y sobre 2, o sea que nos quedaría raíz de 3 cuartos, perdón, y cuadrado. ¿Sí? Por una cuestión de comodidad, voy a escribir la función a optimizar como raíz de 3 cuartos por x cuadrado más y al cuadrado. Bien, comento, ¿hay otras formas de calcular el área de un triángulo? Sí, ¿sí? Yo sugiero por ahí, a modo de comentario, que revisen que hay una fórmula que permite calcular el área haciendo el producto de un medio de un lado por el segundo lado por el seno del ángulo comprendido entre ambos lados. ¿Sí? Para aquellos que hicieron el ingreso en la Regional de Buenos Aires, esta fórmula la ven en el ingreso, se ve con la parte de trigonometría, donde pueden calcular el área de un triángulo conociendo justamente dos de los lados del triángulo y conociendo justamente cuánto vale el ángulo entre medio de ellos o cuánto vale el seno de ese ángulo. Entonces, usando esa fórmula, yo podría calcular el área del primer triángulo como un lado, un medio de un lado, que sería x, el otro lado sería x, estamos hablando del triángulo, el primer triángulo, ¿no? Este lado y este lado. Y recuerden que en un triángulo equilátero, los ángulos interiores son todos iguales y todos miden 60, así que nos quedaría por el seno de 60. Bueno, la cuestión es que el seno de 60 me quedaría raíz de 3 sobre 2 de manera exacta, y entonces llegamos a la misma fórmula que sería raíz de 3 cuartos, porque sería un medio por raíz de 3 sobre 2, por x, x cuadrado. Entonces llegamos al mismo resultado. Nada, a modo de comentario, que también se podía haber obtenido de esta forma, pero para eso tenemos que saber el ángulo que se forma entre ellos, o deberíamos saber, teníamos como dato, nada, reconocer esta fórmula. ¿Sí? Esto lo comento simplemente porque en la regional de Buenos Aires el ingreso es toma esto. Obviamente en otras regionales también, otras universidades también, cuando se ve trigonometría. Pero nada. Volvemos al problema. Tenemos entonces la función a optimizar, ¿sí? Ya tenemos la ecuación de vínculo, entonces teniendo la ecuación de vínculo, que sería esta, y la función a optimizar, que sería esta, para poder resolver el problema, los problemas de optimización se pueden resolver. Esperen que acá quedó una patita, parecía que... Ahí está. Se pueden resolver justamente tomando la función optimizar, despejando una variable, vamos a despejar la variable y la vamos a reemplazar en la función optimizar para buscar justamente dónde se produce lo que nos están pidiendo, que es el área mínima. Entonces vamos a despejar de esta ecuación, vamos a despejar la variable y de la ecuación de vínculo. Si despejo la variable y, el 3x pasa restando, el 3 va a pasar dividiendo, así que me queda 20 menos x, ¿sí? Ahí ya el 3 lo distribuí sobre cada uno, entonces me queda 60 dividido 3 me queda 20 y 3x dividido 3 me queda x, ¿sí? Entonces me quedaría menos x. Eso lo reemplazo en la función optimizar, me queda raíz de 3 sobre 4 por x cuadrado, más lo que vale y vale 20 menos x al cuadrado. Bien, y a partir de acá lo que yo puedo hacer es o bien desarrollar el binomio y limpiar un poco la ecuación para que sea más fácil sacar la derivada, o derivarlo así, ¿sí? Es eso a criterio de ustedes. Yo en este caso la voy a desarrollar, ¿sí? Desarrollo el binomio, me queda 400 menos el doble producto del primero con el segundo, me quedaría 40x, más cuadrado del segundo, que sería x cuadrado, y termino de limpiar, me queda raíz de 3 cuartos por 2x cuadrado menos 40x más 400. Bien, una vez que tengo esto, sacamos la derivada para buscar los puntos críticos, porque tenemos que buscar el mínimo de esta función, así que sacamos la derivada, el número que está delante queda, ¿sí? De ahí el por qué saqué factor común para que no molestara. Entonces, al sacar la derivada de 2x cuadrado me quedaría 4x, la derivada de menos 40x me quedaría menos 40, y la derivada de 400 vale 0. Entonces buscamos los puntos críticos, buscamos cuándo esto vale 0, pasamos, obviamente decimos esta multiplicación da 0 cuando este factor vale 0, y de ahí despejamos la x, pasa el 40 sumando, el 4 dividiendo, entonces me queda que x es igual a, perdón, es igual a 10, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestro punto crítico. Ahora lo que tendríamos que hacer es demostrar que en este punto hay un mínimo. Entonces tenemos dos criterios. Un criterio que es el signo de la derivada primera, que es analizar el comportamiento de la derivada primera a la izquierda y a la derecha del 10, que es probar o mostrar que la derivada del lado izquierdo nos queda negativa, con lo cual la función decrece, y del lado derecho la derivada nos da positiva, con lo cual la función crece, y con eso demostraríamos que hay un mínimo. O bien podríamos usar el criterio de la derivada segunda,
que en este caso vamos a usar este porque es mucho más práctico, donde al sacar la derivada segunda, volver a derivar la función, nos quedaría raíz de 3 sobre 4 por 4, o sea, nos quedaría que la derivada segunda, para cualquier valor de x nos queda un número positivo, y el criterio dice que cuando yo tengo un punto crítico y la derivada segunda en ese punto crítico, que en este caso nos está quedando constante, es positivo, podemos asegurar que en x igual a 10 hay un mínimo de tipo relativo. ¿Sí? Y entonces con esto ya obtuvimos el valor de x que produce el mínimo, y como el ejercicio nos estaba preguntando que calculemos los valores de x e y, una vez que tengo el valor de x, voy a buscar el valor de y simplemente reemplazando en la ecuación donde había despejado la variable y la variable y la habíamos despejado acá, me queda 20 menos x, entonces nos queda 20 menos 10. Entonces el valor de x y el valor de y, ambos miden lo mismo. Si fuéramos un poco más puristas, diríamos que cada una de las medidas son 10 centímetros, porque recuerden que nos habían dado el alambre que medía 60 centímetros, entonces deberíamos decir que x e y son 10 cada uno y están medidas en centímetros. Bien, hasta acá la resolución de este problema. Obviamente, si te interesa, si te gusta este tipo de contenido, me encantaría que puedas dejar un like, que te puedas suscribir para que puedas recibir la notificación cuando subo material nuevo. Y bueno, obviamente si querés compartir a un compañero, a algún amigo que está preparando este tipo de examen final o que está viendo este tipo de contenido, podés compartírselo, así podemos ir creciendo en la comunidad con este tipo de resoluciones. Bueno, gracias a todos por acompañarme, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.